Falta de alimentos, degradación del suelo y escasez de agua. Con la pandemia primero y la guerra de Ucrania después, el mal de la desnutrición volvió al centro de la escena. América Latina, una región con recursos suficientes para alimentar a buena parte de su población, padece una realidad agotadora. ¿Cuáles son las cifras más impactantes? ¿Existe una salida a este drama? En este informe analizamos la realidad de un planeta al borde del abismo. Desde 2020, el mundo enfrenta tiempos difíciles. La inseguridad alimentaria y la falta de acceso a bienes de primera necesidad en los países en vías de desarrollo fueron demoledoras. Mientras tanto, la crisis climática no para y sus consecuencias impactan directamente en la calidad de los suelos, la disponibilidad de agua para irrigación y la producción de alimentos. Actualmente, según informes de la ONU, cerca de 1.600 millones de personas padecen secuelas de la pandemia y sufren los efectos de la inflación y la falta de empleo. Al mismo tiempo, como consecuencia del cambio climático, avanza un problema silencioso que pone en jaque al planeta, la desertificación. El fenómeno, muchas veces producido por la falta de lluvias, afecta a las zonas secas del planeta, que representan alrededor de 1/3 de la superficie no acuática de la Tierra. Las malas prácticas de irrigación, la deforestación y los campos minados en las zonas de guerra son algunos de los factores que desgastan el suelo. Actualmente, el 58% de las emisiones de dióxido de carbono en América Latina proviene del mal uso de sus tierras, y esto está asociado a la deforestación. Es importante destacar que en la región existen 6 de los 10 países con mayor diversidad de todo el mundo. Ecosistemas como los bosques son una fuente de productos naturales, de los cuales dependen muchas de las poblaciones nativas de la región. Por lo que varios especialistas sostienen que la deforestación y la degradación de los suelos deben ser erradicados lo más pronto posible. A pesar del potencial agrícola de la región, América Latina viene sufriendo hambre en los últimos años, lo cual obliga a repensar sus sistemas agroalimentarios. Según cifras de organismos oficiales, cerca de 267 millones de personas enfrentan situaciones de inseguridad alimentaria. De ellas, alrededor de 93 millones pasaron un día o más sin comer en 2022. El aumento de la pobreza y la malnutrición son una paradoja para una región que provee de alimentos al mundo entero. El deterioro de los suelos afecta a la economía de América Latina. Esto pone en jaque sus sistemas productivos. Varios países registran estrés hídrico y zonas de sequías permanentes, transformando a lugares tradicionalmente húmedos como la Amazonía en lugares secos y áridos. Sin embargo, según especialistas, es alentador pensar que un uso eficiente del agua y la reducción de la utilización de plaguicidas podrían aumentar en 79% los rendimientos de los cultivos. América Latina y el mundo entero enfrentan tiempos difíciles. La producción y el mal uso del suelo provocan muchos más daños de los que se ven a simple vista. ¿Existe alguna vía de salida a esta crisis? Sí, la buena utilización de los recursos podría ser una buena forma de comenzar la recuperación de los suelos de un planeta que está exhausto. Bueno, amigos de YouTube, hasta acá llegamos hoy. Si les gustó, denle un like, suscríbanse al canal y compártanlo. Mi nombre es Manuela Tessera, nos vemos la próxima.